Dios les bendiga, mis niñitos de poder desde lo alto. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por un día más que nos permite estar sanos y salvos, ¿verdad? Y que nos permite, ¿verdad? Escuchar de su palabra. En esta hora vamos a empezar nuestra clase bíblica. Y como siempre, ¿qué es lo que hacemos primero antes de empezar la clase bíblica? Orar, ¿verdad? So vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Just bow your head and let's pray, ¿ok? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Padre amado, por un día más de vida, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque en este día nos permites escuchar de tu palabra, Dios mío. Y como siempre, Señor, te pedimos que seas tú hablando nuestras vidas y que podamos poner tu palabra en práctica, Señor, no solamente escucharla, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, en este día. Amén, amén. Ok, tenemos el tema de hoy, es los israelitas cruzan el río Jordán. The Israelites cross the Jordan River. Ok, entonces nuestra base bíblica, se encuentra en Josué 3 y 4. Joshua 3 and 4. We're going to be reading about. Entonces dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Y les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído el Jordán. Ok, hoy tenemos una clase muy interesante, pero antes de proseguir, quisiera enseñarles el videíto, ¿verdad? En inglés, para aquellos que no entienden mucho pues el español, pues le pongo la historia en inglés, ¿ok? And God told Joshua to be in charge of the Israelites. God said that it was time for them to enter the promised land. So Joshua got up early the next morning, and the Israelites traveled toward the Jordan River, which separated them from the promised land, the land of Canaan. They camped next to the river for 3 days. Then the officers told everyone that it was almost time to cross the river. They gave the people instructions. Set out when you see the priest carrying the Ark of the Covenant.
make yourselves clean. God is going to do great things tomorrow. God told Joshua to command the priest carrying the Ark of the Covenant to stand in the water at the edge of the Jordan River. Joshua told all of the Israelites to gather closely and listen. God is here with us, Joshua said. He will defeat our enemies for us. When the priests carrying the Ark of the Covenant stand in the river, the water will stop. The priests moved into the river and the water stopped and stood in a heap on one side. All of the people crossed the Jordan on dry ground. After everyone had crossed, God told Joshua to choose one man from each of the 12 tribes of Israel. Each man was to take a stone from the middle of the river and set them down where the Israelites would spend the night. The stones were a sign so that when children asked them, "What do these stones mean?" the people could tell them what God had done for them, stopping the water so they could cross the river. Now the priests carrying the Ark of the Covenant crossed the river. The water started to flow again. Joshua set up the 12 stones they had taken from the Jordan, and he said to the Israelites, "In the future, when your children ask their fathers, 'What is the meaning of these stones?' you should tell your children, 'Israel crossed the Jordan on dry ground. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you had crossed over, just as the Lord your God did to the Red Sea. This is so all the people of the earth may know that the Lord's hand is mighty, and so that you may always fear the Lord your God." God told Joshua and the Israelites to set up memorial stones to remember what God had done to bring them into the Promised Land. On the night he died, Jesus told his disciples to remember the sacrifice he was going to make to save us from our sins. When Christians take the Lord's Supper, they remember God's plan to destroy sin through Jesus' death and resurrection. Amén. Entonces, empieza así la clase, ¿verdad? Que hace muchos años los israelitas tuvieron que caminar numerosos lugares para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Hoy vamos a representar un grupo de israelitas que cruzaron el gran río Jordán. Dijeron ellos, caminemos rumbo a la tierra que Dios nos ha prometido. Fue la orden que escucharon los israelitas de Josué, el nuevo líder. ¿Por qué el nuevo líder? Porque cuando Moisés se murió, Josué fue el que tomó el lugar de Moisés, Josué, ¿ok? Por eso es que dice el nuevo líder, porque él tomó su lugar cuando Moisés murió. El pueblo se dirigía con mucha alegría hacia Canaán, la tierra prometida. Pero antes de llegar, se encontraron frente a una gran dificultad. Había un río grande y profundo que no se podía cruzar a pies. Imagínate. Ellos dijeron, somos miles de personas. ¿Cómo vamos a atravesarlo? Decía el pueblo. Ellos sabían del poder de Dios por todos los milagros que había realizado en tiempos pasados con sus padres. Estaban seguros de que algo milagroso sucedería, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando nosotros le servimos a Dios, nosotros no le servimos a cualquier persona. Nosotros le servimos a un Dios poderoso, ¿ok? We serve an awesome and almighty God, ¿ok? So we need to always think that when we are in times of trouble, God does amazing things. ¿Ok? Josué también confiaba en Dios porque él le había prometido que estaría con él. Así como le prometió a Moisés que estaría con él, así también le prometió el Señor que estaría con Josué. Pero Josué actuó confiado en el Señor y en sus promesas. Por eso él le dijo al pueblo, conságrense,
porque el Señor va a hacer un milagro delante de ustedes. Josué le dijo a los sacerdotes: ustedes tomarán el arca del pacto y caminarán frente al pueblo. Cuando vean que el arca del pacto se mueve, todos deben seguirla, pues ella los guiará. El arca del pacto es como si fuera un cofre de madera cubierto de oro, ¿verdad? Entonces tenía los dos querubines en la parte de arriba. Era cubierto de oro, bien lindo. Ya ustedes lo vieron en el video, más o menos por encimita, porque yo sé que era en tipo muñequito. Pero más o menos así se veía, así es el arca del pacto. Entonces adentro contenía las tablas de Moisés, o sea que eran los 10 mandamientos. Contenía la vara de Aarón y también contenía como una jarra donde estaba el maná. Entonces, al día siguiente por la mañana, los sacerdotes tomaron el arca y empezaron a caminar hasta llegar al río del Jordán. Pero ¿cómo iban a cruzarlo? Sin embargo, ellos avanzaban y el río se mantenía en el mismo lugar. El Señor dijo que avanzaran, que no se detuvieran. Los sacerdotes continuaron su camino sin detenerse y metieron sus pies al agua. ¿Y saben qué sucedió en ese momento? Tan pronto mojaron sus pies, las aguas del río se separaron, formando un camino que se podía cruzar. Fíjese que me llama la atención que ellos le dijeron que pasaran primero el arca, ¿verdad? ¿Y qué significaba el arca? El arca significaba la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Qué podemos aprender? Que en todo lo que nosotros hagamos tenemos que poner a Dios primero, en primer lugar, para que Dios haga un milagro en nuestras vidas, para que Dios haga lo que Él tenga que hacer. So everything we do in our lives, we must put God first. That way, He could do amazing things in our lives when we put Him first in our lives. Okay? Josué les ordenó a los sacerdotes que pasaran en el medio del río, que el pueblo pasara, hasta que el pueblo pasara. Así todos desfilaron y tuvieron que reconocer que el poder de Dios les estaba guiando y abriendo camino, a pesar de los obstáculos que encontraban. Antes que terminaran de pasar todos, Josué escogió a 12 hombres, uno por cada tribu, para que uno recogiera una piedra del río y la llevara en el hombro hasta el otro lado. Estas piedras servirían como una señal para que no se olvidiesen de ese gran acontecimiento. Los últimos en pasar fueron los sacerdotes, y cuando sus pies estuvieron en la ribera, las aguas del río volvieron a su cauce. Una vez que ellos cruzaron, once they crossed the river, guess what? The waters went back to normal. Después llegaron a un lugar llamado Gilgal, y Josué mandó a que pusieran las 12 piedras sobre otra. Estas piedras quedarían como señal de lo que Dios había hecho al dividir las aguas del río. Podemos entender, ¿verdad?, que Dios es un Dios todopoderoso, que para Dios no hay nada imposible. There is nothing impossible for God. As you see, there's nothing impossible. ¿Ok? Así que al igual que Josué, nosotros debemos creer que tenemos un Dios poderoso, como le estaba diciendo, que puede secar hasta un río ancho y profundo. Dios puede vencer todas las circunstancias difíciles que tengamos
como sentir tristeza, a lo mejor perdimos a un ser querido, a lo mejor le tenemos miedo a algún cambio que vaya a pasar en nuestra vida, una enfermedad, cosas que no pueden suceder en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, lo que debemos aprender y creer es que Jesús puede ayudarnos a controlar y superar cualquier situación, por muy difícil que sea. ¿Y cómo nosotros le vamos a pedir al Señor, verdad? Orando, ¿verdad? Nosotros en la noche cuando se vaya a acostar o en la mañana cuando se levante. Órale a Dios, pídele al Señor. Acuérdense que la palabra orar es hablar con Dios. Y Dios nos escucha, ¿verdad? Remember that pray means talk to God. And God hears our prayers. Así que acuérdese de que usted tiene un Dios poderoso y que nosotros no podemos dudar de sus grandezas, ¿ok? We cannot doubt of the amazing things that God can do in our lives, ¿ok? Así que Dios le bendiga, Dios les guarde y hasta aquí esta clase bíblica. Así que vamos a orar para terminar, ¿verdad? Como siempre. Así que por favor, baje su cabecita nuevamente, cierre sus ojitos, close your eyes, bow your head, and let's pray to end up the class, ¿ok? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos la gracia por habernos permitido estar una vez más, Señor, sanos y salvos, por habernos permitido escuchar tu clase, Dios mío, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos atesorar esa palabra, Dios mío, Señor, en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica, Dios mío. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, por este día, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.